Por muchas técnicas y plugins de seguridad que utilicemos en nuestra web, nunca dejaremos de ser vulnerables. Nuestras webs siempre pueden estropearse por cualquier motivo o ser atacadas, y la única solución posible es una buena gestión de copias de seguridad. La copia de seguridad de una web permite reinstalar esa web si algo va mal. La copia de seguridad además permite clonar la página web completa en otro dominio. Es decir, si tenemos una web que nos gusta y necesitamos utilizarla para otro proyecto, no tenemos que desarrollarla desde cero, simplemente clonarla. Es necesario hacer una copia de seguridad antes de realizar un cambio importante en la web que pueda conllevar riesgos, como instalar un plugin, por ejemplo. Si nuestra web actualiza periódicamente sus contenidos, será necesario idear una estrategia de copias de seguridad, por ejemplo, copia de seguridad semanal o mensual. En este video tutorial vamos a ver todo esto desde 4 técnicas distintas. Primero vamos a hacer copias de seguridad de forma manual. Haremos copias de seguridad de forma automática desde el plugin BackWP App. Vamos a reinstalar una web mediante su copia de seguridad, independientemente de su procedencia. Y por último, clonaremos nuestra web con el plugin Duplicator. Comencemos. La primera técnica será realizar copias de seguridad de forma manual. Para ello vamos a utilizar el FTP y el panel de control de nuestro hosting, en nuestro caso HostGator. Hacer una copia de seguridad de forma manual es un poco más engorroso, pero siempre va a funcionar, así que conviene conocerlo. Lo primero es dirigirnos a la carpeta raíz donde se encuentra la instalación de nuestro WordPress. Una vez aquí, crearemos una carpeta en nuestro ordenador para alojar la copia de seguridad. Es conveniente que el nombre de esta carpeta sea descriptivo, para poder identificarla sin problemas en el futuro. Habitualmente ponemos el nombre de la web y la fecha de la copia de seguridad. Hecho esto, procedemos a copiar directamente todos los archivos de nuestra instalación de WordPress. Seleccionamos todos y los arrastramos a nuestro ordenador. Conviene recordar que el hecho de arrastrar en el FTP no supone cortar, sino copiar, o sea que no hay riesgo en este sentido. Dependiendo de nuestra conexión y de la cantidad de archivos que tengamos en nuestra web, esto tardará más o menos. Lo habitual es que vaya de los 10 a los 25 minutos. Una vez copiados los archivos, nuestro WordPress necesitará otro elemento fundamental para su funcionamiento: la base de datos. Nos dirigimos al panel de control de HostGator. Cada instalación de WordPress requiere de una base de datos para funcionar. Lo que vamos a hacer desde aquí es descargar la base de datos de la web a la que estamos haciendo la copia de seguridad. Para ello nos dirigimos al panel de bases de datos y allí a la opción PHPMyAdmin, el icono del velero. Este nos carga otro panel de control bastante más complejo, aunque no debe preocuparnos. Vayamos paso a paso. Lo primero será seleccionar la base de datos de nuestra web, en la barra lateral izquierda. Aquí aparecen todas las bases de datos que hemos ido creando en nuestro plan de hosting. Simplemente pulsamos sobre la base de datos que nos interesa. Hecho esto, nos abre otro panel todavía más complejo, que nos muestra todas las tablas de la base de datos de nuestra web hecha con WordPress. Si somos valientes, podemos acceder a cada tabla y enterarnos un poco de cómo funciona el sistema por dentro, pero no es necesario. Estamos aquí simplemente para hacer una copia de seguridad. Nos vamos a la pestaña Exportar, en el menú superior.
Aquí, sin más preámbulos, pulsaríamos en Go para comenzar la descarga de la base de datos. Recuerde que la base de datos no es más que un archivo con la extensión SQL. Finalizada la descarga, copiamos el archivo de la base de datos dentro de la carpeta con el resto de archivos de WordPress y ya tenemos la copia de seguridad terminada. Conviene respaldar estas carpetas en algún dispositivo externo, como un disco duro externo, para mayor seguridad. La segunda técnica que vamos a tratar en este videotutorial es facilitar la creación de copias de seguridad con el plugin que automatiza todo el proceso. El plugin se llama BackWP App. Vamos a trabajar en esta ocasión únicamente con el escritorio de nuestro sitio WordPress. Lo primero será instalar el plugin gratuito BackWP App como habitualmente. El plugin nos crea un nuevo menú en la barra lateral con varios submenús. Veamos qué nos interesa. Empezamos por el submenú Add New Job. BackWP App funciona mediante jobs o tareas programadas. Es decir, tenemos que configurar una tarea de copia de seguridad e indicarle un periodo a cada una. Primero indicamos el nombre de la tarea. Cualquier nombre nos sirve. Lo segundo será marcar la opción zip en Archive Formats, para que la carpeta con la copia de seguridad venga comprimida con formato .zip, que es ampliamente reconocido. Lo tercero que tenemos que hacer es indicar dónde se va a almacenar la copia de seguridad. BackWP App no solo permite el almacenamiento en una carpeta del servidor, también podemos programar que la copia nos sea enviada a una dirección de correo electrónico, a otro servidor mediante FTP o incluso a algún sistema de almacenamiento como Dropbox o Amazon S3. En este videotutorial vamos a configurar la tarea más habitual, que es almacenar la copia de seguridad en una carpeta que crearemos dentro de nuestro propio WordPress. Si nos atrevemos con alguna otra opción de almacenamiento, descubriremos que la configuración es realmente intuitiva. Marcamos Backup to Folder y vemos cómo se nos carga una nueva pestaña arriba. Comprobamos que nuestro correo está correctamente introducido. El plugin utilizará nuestra dirección para enviarnos una alerta si una copia de seguridad no se ha realizado correctamente. Pulsamos en Save Changes. Ahora pasamos a la pestaña Schedule. De serie, las tareas solo se ejecutan manualmente, es decir, tenemos que venir al panel de control del plugin para pedirle que nos haga la copia de seguridad. Para cambiar esto y que el plugin haga las copias de seguridad automáticamente cada cierto tiempo, marcamos la opción With WordPress Chrome. Nos carga un panel en la parte inferior, donde indicaremos la periodicidad para las copias de seguridad. En este momento nos realiza una copia de seguridad diaria, lo que puede resultar excesivo. Tenga en cuenta que las copias de seguridad ocupan bastante espacio en nuestro servidor. Puede ser más interesante una copia de seguridad semanal. Tendremos que decidir entonces el día de la semana y la hora a la que se ejecutará esa copia de seguridad semanal. Conviene que sea una hora a la que previsiblemente tengamos menos usuarios conectados, ya que la copia de seguridad consumirá recursos de nuestro servidor y ralentizará la carga de nuestra web durante 1 minuto o unos pocos minutos, dependiendo de lo grande que sea nuestra web. También puede resultar interesante la opción With a Link. Así la copia de seguridad no se realizará cada cierto tiempo, sino cada vez que accedamos a ese link con nuestro navegador.
Puede ser interesante para webs que no se actualizan con frecuencia. Una vez tenemos nuestra estrategia de copias de seguridad, pulsamos en Save Changes. Pasamos a la pestaña Files, donde marcaremos la opción Backup Plugins, para que los plugins también entren en la copia de seguridad. Por defecto viene desmarcada. Vamos abajo y pulsamos de nuevo en Save Changes. Por último, vamos a la pestaña To Folder, donde configuraremos en primer lugar la carpeta donde se va a almacenar las copias de seguridad. Por defecto nos crea una dentro de una subcarpeta dentro de wp contents/uploads. El único problema es que el nombre de la nueva carpeta es excesivamente largo y confuso. Conviene cambiarlo por algo más sencillo, sin eliminar por supuesto las barras. La carpeta se creará por sí misma y no tendremos que hacer nada más. En segundo lugar, tenemos el número máximo de copias de seguridad que se almacenarán en dicha carpeta. De serie viene 15, es decir, cuando se generase la copia de seguridad número 16, la antigua se elimina. Esto es necesario para que nuestra empresa de hosting no nos moleste con que estamos haciendo un uso excesivo o inadecuado del servidor. De cualquier modo, 15 copias de seguridad son demasiadas. Con permitir 5 copias como máximo es suficiente. Pulsamos Save Changes de nuevo. Con esto ya tenemos nuestra tarea de copias de seguridad programada. Si pulsamos en el submenú Jobs, vemos una vista general de todas las tareas de copia de seguridad que tenemos activas. En realidad lo normal es que solo tengamos una tarea o job en cada web. Tenemos el nombre de la tarea, el tipo de copia de seguridad que habíamos configurado, el destino, en nuestro caso, almacenamiento en carpeta, la fecha de la próxima copia de seguridad automática y la fecha de la última copia de seguridad realizada con esta tarea, en nuestro caso ninguna. Si no deseamos esperar a que llegue la fecha para conseguir nuestra primera copia de seguridad, simplemente dejamos el cursor sobre el nombre de la tarea. Así activamos algunas opciones extra. En nuestro caso nos interesa Run Now. Pulsamos. Y comenzará el proceso de copia de seguridad, que puede tardar desde segundos si no tenemos ningún contenido a minutos. Es importante no cerrar esta pestaña mientras se ejecuta la tarea. Ya tenemos nuestra copia de seguridad en la carpeta que habíamos indicado. Ahora tendríamos que descargarla a nuestro ordenador y tenerla a buen recaudo. Para ello accedemos al menú Backups. Aquí tenemos el panel de control donde gestionar todas las copias de seguridad de esta web almacenadas en el servidor. Tenemos el nombre del archivo, la ubicación dentro del servidor, el peso del archivo y la fecha en la que se realizó. Para descargarlo, dejamos el cursor sobre el nombre y pulsamos en Download. También tenemos la opción de eliminarlo. Una vez descomprimamos la carpeta, vamos a encontrar exactamente lo mismo que teníamos cuando hacíamos la copia de seguridad a mano. O sea, todos los archivos de WordPress más el archivo SQL de la base de datos. La tercera técnica es la reinstalación de una copia de seguridad en la misma web. Póngase el caso de que hacemos una modificación en nuestra web y por cualquier motivo no nos interesa y queremos volver a una situación anterior. Simplemente reinstalaríamos la web con una copia de seguridad de esa situación anterior. Para ello trabajaremos con el FTP.
y el panel de control del hosting, en nuestro caso HostGator. Para reinstalar una web, lo primero será reinstalar los archivos mediante FTP. Eliminamos la instalación de WordPress. Simplemente seleccionamos con cuidado las carpetas y archivos de la instalación de WordPress y con el botón derecho del ratón pulsamos en borrar. El proceso tardará unos cuantos minutos. Una vez FileZilla ha terminado, podemos recargar nuestra web. Así vemos que ha desaparecido. Lo vamos a solucionar en breve instalando la copia de seguridad. Volvemos al FTP para subir todos los archivos de la copia de seguridad. Tendremos cuidado de no subir el archivo SQL de la base de datos, pues la base de datos la reinstauraremos de otra forma. Simplemente seleccionamos todos los archivos de la copia de seguridad y manteniendo presionado la tecla Shift, desmarcamos el archivo SQL. Ahora arrastramos los archivos seleccionados hacia donde corresponda dentro de nuestro servidor. El proceso también tardará unos minutos. Con esto ya solo tenemos que reinstaurar la base de datos. Nos dirigimos al panel de control de nuestro hosting, en nuestro caso HostGator. Una vez aquí volvemos a buscar la opción phpMyAdmin, el icono del velero. En la barra lateral izquierda pulsamos en la base de datos que estamos reinstaurando. Ahora nos dirigimos justo abajo del panel central, donde aparecen todas las tablas de la base de datos, y pulsamos en Marcar todos. Con todas las tablas de la base de datos marcadas, abrimos el desplegable y pulsamos en Eliminar. Pasa a una pantalla de confirmación donde indicamos que sí. Y pasa a otra pantalla donde confirma la eliminación. Sin salir de esta pantalla, pulsamos en el menú superior en Importar. Desde aquí resubiremos el archivo SQL con la base de datos de la copia de seguridad que estamos reinstalando. Pulsaremos en Seleccionar archivo para buscar el archivo SQL de nuestra copia de seguridad. Ahora, sin cambiar ninguna configuración, nos vamos abajo del todo y pulsamos en Continuar. El proceso puede demorarse unos segundos. Finalmente nos devuelve un mensaje de éxito. Si ahora recargamos nuestra web, la copia de seguridad estará funcionando correctamente. Recordamos lo que hemos hecho. Simplemente eliminar los archivos anteriores mediante el FTP y subir los de la copia de seguridad, excepto el SQL. Mediante phpMyAdmin, eliminar todas las tablas de la base de datos para luego importar la base de datos de la copia de seguridad, o sea, el archivo SQL. Así, con copias de seguridad no debemos temer a equivocarnos en el desarrollo de nuestra web. La cuarta técnica es la clonación completa de nuestro sitio web. Podemos clonar cualquier instalación de WordPress en cualquier otro dominio o plan de hosting, lo que nos ahorrará eventualmente mucho tiempo. Vamos a instalar el plugin Duplicator, muy bien reconocido por la comunidad. Procedemos como habitualmente. Duplicator nos crea un nuevo menú en la barra lateral, con 3 submenús.
aunque en realidad solo nos interesa el submenú Package. Aquí crearemos un paquete de la web para la clonación. Solo tenemos que pulsar en este botón. Nos abre una ventana donde indicamos un nombre descriptivo para nuestro paquete. Pulsamos en Create Package Set. El proceso puede ir de unos segundos a unos minutos dependiendo del tamaño de nuestra web. Una vez finalizado, nos muestra en el panel del submenú Package una barra con información y enlaces de descarga del paquete que hemos creado. En concreto hay dos enlaces de descarga. Uno para el instalador, que una vez descargado es en realidad un archivo PHP, y otro para el paquete en sí, que es un archivo zip. Posteriormente veremos su uso. De momento vamos a descargarlos. Vamos al FTP para proceder con la clonación de la web. En este caso vamos a hacer la clonación en una subcarpeta dentro del mismo dominio, aunque podríamos hacerla en un dominio nuevo. Simplemente vamos a subir los dos archivos que acabamos de descargar a la carpeta raíz de la instalación donde queremos hacer la nueva web, ya sea una subcarpeta o la carpeta de un dominio diferente. Recuerde los pasos para introducir nuevos dominios en su plan de hosting multidominio. Tiene el enlace en la ficha de este video tutorial. Completada la subida de los dos archivos, pasamos al panel de control del hosting donde vayamos a instalar la clonación, en nuestro caso HostGator. Tenemos que crear una base de datos nueva para que haga funcionar la nueva página que vamos a crear. Como siempre que necesitamos crear una nueva base de datos, vamos al MySQL Database Wizard. Introducimos el nombre de la base de datos. Hay que recordar que el nombre completo incluye el prefijo y la barra baja. Introducimos el nombre de usuario de esa base de datos. Por comodidad usamos normalmente el mismo nombre de la base de datos y una contraseña fuerte. En nuestro caso para el video tutorial solo pondremos 12345. Marcamos todos los privilegios y pulsamos en la opción Next Step. La base de datos ya está correctamente creada. Ahora vamos a introducir en el navegador la dirección de la web donde vamos a realizar la clonación. En nuestro caso, videotutorialspro.net/test. Y le añadimos la siguiente terminación: /installer.php. Recuerde que para proceder a clonar añadimos /installer.php. Eso nos lanzará al menú de clonación de Duplicator. Aquí simplemente introducimos los siguientes datos. User, con el nombre de usuario de la base de datos. Recuerde el prefijo y la barra baja. Password, con la contraseña del usuario de la base de datos que acabamos de crear. En nuestro caso, 12345. Y Database Name, con el nombre de la base de datos. Tampoco olvide aquí el prefijo. En algunas empresas de hosting hay que cambiar el campo host por el nombre del host que te proporcionen. Pero en HostGator no tenemos que preocuparnos y lo dejamos tal cual. Vamos abajo, marcamos I have read all warnings and notice y pulsamos en Run Deployment. Nos abre una ventana que debemos aceptar. El proceso puede tardar de unos segundos a unos minutos, dependiendo del tamaño de la web. Comprobamos que la nueva URL es la correcta en este campo y que la ubicación también lo es. En nuestro caso, la subcarpeta test.
Normalmente estos campos estarán correctos. Bajamos y pulsamos en Run Update. Hecho esto, aún nos quedan un par de pasos para finalizar la clonación. El primer paso es reguardar los enlaces permanentes. El mismo Duplicator ya nos da el enlace. Pulsamos. Y nos logueamos con nuestra cuenta de administrador. Recuerde que esto es una clonación y la cuenta será la misma que tenía la web de origen. Pasamos directamente al menú de enlaces permanentes. Simplemente guardamos sin necesidad de cambiar nada. Cerramos la pestaña. Vamos al segundo enlace para eliminar todos los archivos utilizados durante la clonación y que ya no nos sirven. Pulsamos y aceptamos. Nos abre otra pestaña que confirma la eliminación. La cerramos. Por último, pulsamos en el tercer enlace que nos abre el front page de la página clonada, donde comprobaremos que todo funciona igual de bien que la anterior. El archivo del paquete generado por Duplicator, es decir, el archivo comprimido que acompaña al installer.php, realmente es una copia de seguridad en toda regla. Es decir, podemos utilizar Duplicator para hacer copias de seguridad y prescindir de BackWP-App. Siempre que no necesitemos, claro está, automatizar la tarea, pues Duplicator no lo permite. Ahora ya sabemos cómo hacer copias de seguridad, automatizarlas, reinstaurarlas y hacer clonación de nuestras webs. Nada nos impide tener bajo seguro todo nuestro trabajo.